Buenas tardes, mi nombre es Paula del Pilar Páez Betancourt. A continuación, el trabajo virtual práctico sobre el compostaje. Bueno, voy a describir un poco el diagrama del proceso. Entonces, vemos que en compostaje casero, después de preparado, se trabaja por medio de un proceso biológico realizado por microorganismos como bacterias y hongos, así como los otros microorganismos vivos. Entre ellos tenemos las lombrices y algunos insectos. Estos hacen que aumenten la temperatura de los elementos y residuos agregados al compostaje entre 65 y 70% de temperatura. El proceso necesita unos requisitos fundamentales para que funcione. Entre ellos tenemos que los materiales tengan un contenido equilibrado de restos secos y húmedos, que la mezcla tenga una aireación suficiente y que exista una cantidad de agua determinada durante las primeras fases del proceso. Se debe garantizar que estas condiciones iniciales alcancen temperaturas elevadas para luego al fin del proceso tenga una temperatura ambiente. Estas temperaturas elevadas, como lo decíamos anteriormente, lo logran los microorganismos. Es importante mantener una humedad de un 60% en las primeras fases para que los microorganismos encargados de la descomposición hagan su proceso y su proceso metabólico. Durante el proceso del compostaje hay que controlar la temperatura, como lo decimos, no deben superar valores mayores, ya que estos microorganismos pueden morir. Para controlar la temperatura existen unos termómetros como una sonda larga de 1 metro que nos dice la temperatura en el interior. En este caso del compostaje que no tuvimos el termómetro, entonces tuvimos que introducir la mano con protección para realizar la observación directa. La aireación se consigue volteando el material cada cierto tiempo. Cada cuando se realizó esta aireación, se hizo volteo del material 2 veces a la semana. eh, para acelerar, esto ayuda, el volteo ayuda a acelerar el proceso. Entonces aquí tenemos el mapa del proceso, donde tenemos unos insumos de ingreso que fueron los restos de poda y las hojas secas. También tuvimos otros insumos de ingreso que fueron las cáscaras o los restos de residuos orgánicos, en donde fueron las cáscaras, verduras, las frutas que se incluyeron y las cáscaras de huevo. Finalmente tenemos unas salidas, las cuales son el producto final del compostaje casero, que se ve, sé que el resultado es abono o fertilizante, y tenemos adicional que es durante todo el proceso los residuos líquidos lixiviados. A continuación vamos a realizar eh, un breve análisis del proceso que se realizó. Entonces podemos observar aquí la tabla en donde calculamos cuáles eran la cantidad de residuos que se le adicionaban semana a semana. Esto fueron durante las 4 semanas, y las alturas antes y después de adicionar los residuos, en donde podemos observar que resumidamente que semana a semana aproximadamente los residuos reducían en un 2% antes de adicionar el residuo de la semana, valga la redundancia. Podemos observar que la cantidad de residuos adicionada en las 4 semanas, en las primeras 4 semanas, eh, variaron. Esto depende de la generación de los residuos que habían en la vivienda, en el hogar, y adicional, pues también los tipos de residuos que debíamos adicionar al compostaje, porque pues debe entender que los residuos no eran todos los residuos, sino ciertos residuos, como lo dijimos al principio, que fueron cáscaras de verduras y de frutas. Como conclusiones que tenemos entonces.
Em, Realizando la actividad del compostaje, pudimos observar y comprobar que uno mismo puede realizar ese tipo de proceso fácil en la casa teniendo en cuenta y cumpliendo los requerimientos y preparaciones a la hora del montaje para que funcione con cierta cantidad adecuada de cada material que se utiliza, en este caso lo que es tierra, hojas secas y residuos orgánicos. Con el proceso semana a semana pudimos evidenciar cómo baja la altura debido al proceso metabólico que realizan los microorganismos que allí crecen, así como la temperatura ideal que se concentra para que funcione. Se pudo evidenciar que influye mucho el clima y la temperatura de la región en donde nos encontremos. ¿Qué quiere decir? Que entre más caliente sea el sitio, el proceso de descomposición y de facilitación del proceso es mucho más rápido y acelerado y ayuda también al proceso que realizan los microorganismos. Muchas gracias.